Amigas y amigos, ¿cómo están? Una nueva semana acompañándonos para informarnos un poco y tener algún tipo de información en cuanto a prevención. Llegó el invierno, llegó la nieve, llegó el frío con todo y entonces tenemos que cuidarnos mucho más. Vamos a la presentación del programa, ya retornamos con estas prevenciones y con estas informaciones. Amigas y amigos, hemos tenido una semana dura. La semana pasada fue una semana dura en cuanto a lo climático y en cuanto a las consecuencias de esto climático. Vimos inundaciones, llovieron más o menos 30 horas continuadas y eso dejó estragos, causó estragos en nuestra ciudad, especialmente en los barrios Nahuelhué y en todos los barrios aledaños. Barrios que por supuesto han estado históricamente descuidados por el accionar político de la municipalidad y esta vez no fue caso excepcional. Siguieron exactamente lo mismo. Salvo que ahora se publicaron fotos donde la intendenta interina aparece trabajando en el barro, cosa que nos llama la atención, primero la foto, que esté trabajando en el barro, y segundo que se resalte la imagen de la intendenta interina trabajando en algo que se supone que para eso se le paga. Pero bien, las inundaciones se sucedieron una tras otra sin previsión alguna. La intendenta interina como presidenta del Consejo Deliberante estuvo un poco más de un año y por supuesto estaba enterada de esto, así como de todas las otras falencias que ha tenido el municipio durante todo este año y medio en que ha funcionado ella como intendenta interina previo a ser presidenta del Consejo Deliberante, así que ella no puede desconocer las faltas que hay en la ciudad. Durante todo el gobierno del ex intendente Goye, ella fue presidenta, insisto, del Consejo Deliberante, en donde se vieron, por supuesto, estas y otras faltas enormes en cuanto a la vulnerabilidad de las personas que viven en los barrios más alejados del centro. Nos parece que esto es una falta y va a seguir siendo una falta, salvo que ahora los recursos llegan rápido porque hay elecciones. Después de las elecciones veremos. Entonces, insistimos en que este cuidado hay que tenerlo permanentemente y no cuando hay periodo eleccionario. Si no hubiese sido, porque ahora el 1 de septiembre hay elecciones de nuevo intendente, no sé si hubiese funcionado tan expeditamente el Frente para la Victoria junto con el Frente Grande. La verdad no lo sé. O sí, qué sé yo. Veamos qué sucede en los barrios del Alto. La verdad que es desolador el panorama que presentaron y que siguen presentando y que han presentado desde hace muchos años. Entonces no se ha hecho nada por esto o se ha hecho muy poco y lo poco que se ha hecho en las etapas previas a las elecciones. Después todo sigue exactamente igual y peor porque los problemas se van agudizando, se van multiplicando, llega nueva gente y el deterioro es cada día más y más grande. Las imágenes que estamos viendo son desoladoras, son desesperanzadoras, familias enteras viviendo en el medio de la nada, de manera paupérrima, con condiciones higiénicas deplorables. La verdad es tremendo. Y de esto las autoridades actuales del Frente para la Victoria, encabezadas por la intendenta interina, el señor Goye, el señor Cascón y todos los anteriores, la verdad que no le han puesto mucha onda al trabajo en esta comunidad. Insisto, solamente se acuerdan, y palabras de los vecinos de esos lugares, solamente se acuerdan cuando hay elecciones. Entonces, sugerimos a los candidatos que ya están inscritos y que ya van a participar y que están participando en esta carrera electoral, sean un poco más coherentes.
no solamente se acerquen a esta gente en los periodos de elección y les lleven una chapa, un colchón y una sábana, sino que hagan soluciones y den soluciones más integrales a esta problemática. Y una de las soluciones sería dar trabajo genuino a la gente, por ejemplo. Vamos a una pausa, ya retornamos para ampliar un poquito más esto de la coherencia de los políticos a la hora de las elecciones. ¿Escuchás hablar de sexo todo el día? Mucho doble sentido. Pero lo que realmente tiene sentido es que te cuides. Y no hablo de los postres. Mirá lo que llevo a mi cartera. El preservativo es el único método anticonceptivo que no solo previene un embarazo no deseado, sino que también te protege de enfermedades como el VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Cuidarte es un orgullo. Que no te dé vergüenza. Bueno, y cabe aclarar además que las imágenes y algunas fotografías en este programa son de autoría de la fotógrafa Alejandra Bartoliche, quien además de ser una excelente fotógrafa, es muy solidaria con su trabajo. Por eso nos permitimos la libertad de tomar estas imágenes porque reflejan la realidad de nuestra ciudad. Así que gracias, Alejandra, por estas imágenes tuyas que serán, por supuesto, tomadas en cuenta en futuras ediciones también, porque estas realidades no se pueden ocultar. Bien, agradecidos a Alejandra Bartoliche, continuamos con este programa y con esto de la coherencia a la hora de las políticas que se implementan o de las que no se implementan después. Tuvimos la visita de la señora Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, para la inauguración de una biblioteca y de algunos otros espacios dentro del Instituto Balseiro y el Centro Atómico, cosa que nos parece bastante positiva. Ahora, lo que es increíble es que en esta carpa donde se dieron los discursos y donde estaba todo el mundo que fue ahí, llevado en numerosos colectivos y camiones y remises y taxis, lo notable fue que se priorizara las banderas de los movimientos de acá de Bariloche, de los movimientos políticos que no hacen mucho, la verdad, se priorizara a estos movimientos políticos y a los científicos, a los que estudian, a los que, digamos, hacen el trabajo en el Centro Atómico y en el Instituto Balseiro, se les diera un vaso de chocolate y se les relegara a la última parte de esta carpa, en desmedro de los que no hacen nada. Eso es notable. Todos los científicos, los estudiosos, los estudiantes, toda la gente que produce, hace y crea e inventa y se perfeccionan, relegados a un vaso de chocolate al final, pero sí la cámpora y todos estos grupúsculos que hay en Bariloche y en otras ciudades de nuestro país, se les prioriza para la foto. Y esto es la coherencia de la que hablamos. Quienes producen, hacen, crean e inventan relegados, mientras los otros están adelante para la foto para ensalzar la figura de la señora presidenta, y que ya que estamos hablando de coherencias e incoherencias, debemos decir que después de esta visita que hizo y que esperamos haya sobrevolado en este helicóptero en el que ella se desplazó, esperamos que haya sobrevolado la zona del Alto que estaba inundada, y que muestra todas las carencias que existen en el 50% de nuestra ciudad. Después de esta visita se desplazó rápida y raudamente a Cochabamba, a esta reunión en solidaridad con el presidente Evo Morales, que fue absolutamente vejado, como siempre hacen en Europa, con los países latinoamericanos y especialmente con el que representa fehacientemente a los pueblos originarios. Un país minúsculo dentro de América Latina, en el altiplano, que no es capaz de dañar a nadie, por supuesto,
pero que sí fue vilipendiado, fue horrorosamente tratado su presidente. Esta reunión en Cochabamba tenía por objeto la solidaridad de los presidentes de UNASUR y del Mercosur para con él, por este trato vejatorio que tuvo de parte especialmente del embajador de España y de Italia, Francia y Portugal, que le negaron el espacio aéreo. Ahora bien, nosotros nos preguntamos esto de la política exterior y de las políticas interiores que se supone que tienen que tener algún grado de correlato y de coherencia. Pues bien, la presidenta Fernández de Kirchner va a solidarizarse con un presidente de un pueblo originario, mientras tanto en su país, Argentina, ella ningunea a los pueblos originarios. Sí, así como ustedes lo escuchan y lo ven pero lo leen en todos los medios de difusión. Ella no es capaz de recibir a los representantes de los pueblos originarios de ninguna comunidad en la Casa Rosada. No es capaz. No los recibe. Y no solamente no los recibe, sino que además promueve el robo de sus tierras en distintas provincias de la Argentina. Una de ellas es Río Negro, otra es Neuquén, otra es Formosa. Las comunidades las comunidades mapuches, todas las comunidades de pueblos originarios aún no reciben los títulos de dominio de sus tierras ancestrales por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué tiene que ver con todo? Y tiene que ver con todo, porque el negarle la titularidad y la posesión de esas tierras se le está priorizando a las grandes corporaciones que ella dice combatir. Como una de las más perniciosas y las más poderosas de la tierra, que es Monsanto, ella le niega el derecho a la tierra a los pueblos originarios para dárselas a Monsanto para que haga lo que quiera con el glifosato y con toda la producción de semillas que tienen estas empresas, ¿no? Estos transgénicos que no sabemos a la larga qué consecuencias vamos a tener como consumidores de estos productos nefastos. Entonces, ella prioriza a las corporaciones como Monsanto y a las corporaciones mineras para que deshagan y hagan lo que quieran y se lleven todos los recursos naturales de la Argentina, en desmedro de los argentinos y, por supuesto, los más afectados, de los pueblos originarios. Entonces nosotros nos preguntamos, tanta solidaridad con Evo Morales y tanto desconocimiento y ninguneo a los pueblos argentinos, a los pueblos originarios que habitan el territorio argentino. Eso nos parece que es inaceptable. Nos parece inaceptable en un gobierno que se dice nacional y popular, y más aún cuando ella reitera en todos sus discursos que gobierna para 40 millones de argentinos. Aparentemente gobierna para 40 millones de argentinos, pero no para los pueblos originarios de la Argentina. Eso nos parece inaceptable. Contradicciones e incoherencias inaceptables, lo mismo que el presidente Correa en Ecuador. El presidente Correa en Ecuador incentiva las peleas de las tribus que existen y que habitan en la selva amazónica del Ecuador para dárselas a la explotación petrolera de las compañías y corporaciones norteamericanas, las cuales él mismo también dice combatir. Entonces, acá se insiste en que nosotros, como barilochenses, para las próximas elecciones del 1 de septiembre, tendríamos que votar por una representante como la señora Martini, que está alineada con el gobierno provincial, o no tanto, y con el gobierno nacional, sí mucho, para que todo sea maravilloso y los recursos lleguen y sea todo fantástico. Mientras tanto, no se pronuncia la señora Martínez respecto del uso del cianuro en la explotación minera y del saqueo minero y del saqueo de las riquezas que se está a punto de empezar a producir en la línea sur, con el saqueo del agua y todo esto. Incoherencias que tendremos que ver y analizar y estudiar a la hora de tomar la decisión por quién votar. Ya retornamos.
Estamos apoyando esta causa porque sabemos muy bien lo que es que te ignoren. Los niños, niñas y adolescentes indígenas tienen derechos que son ignorados y eso contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. Amigas y amigos, y ya que estamos hablando de incoherencias de este gobierno nacional y popular y de sus representantes en el Senado y en diputados, una de las incoherencias que nosotros no podemos entender mucho es que se siga incentivando el consumo de alcohol a destajo. Y esto tiene que ver con que el alcohol, el vino, fue declarado la bebida nacional de la Argentina. Al declararlo bebida nacional significa que se le va a dar más impulso aún a lo que es el consumo. Y si estamos hablando de consumo, estamos hablando de alcoholismo. Y las experiencias que nosotros tenemos en Bariloche con los estudiantes que llegan en viajes de egresado, más los que viven acá, más los accidentes fatales que hemos tenido y que hemos sufrido acá, muy cerca en el kilómetro 1,5 de Bustillo hace unos años atrás, producto del alcohol, entonces nos parece como raro esto de declarar al vino como bebida nacional y a incentivar su consumo, cuando ya sabemos que el alcohol es el inicio de toda adicción. Tanto que se dice que la marihuana, que la cocaína, que las pastillas, que esto y que lo otro, y que el alcance que tiene esto de las adicciones son perjudiciales, y mucho con el Cedronar y mucho con las políticas en contra de las adicciones, pero la puerta de inicio de las adicciones es justamente el alcohol, la cerveza y el vino. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de las políticas públicas? Por un lado está el Cedronar, que va en contra de toda adicción, incluyendo la del alcohol, y por otro lado el Cedronar, que es parte del gobierno, y el gobierno incentiva el consumo del alcohol. Entonces tendríamos que ponernos un poquitito de acuerdo en las políticas públicas, ¿no? Tendríamos que ponernos de acuerdo. Especialmente dirigidas esas campañas de políticas públicas al desincentivo del alcohol en la juventud y en todo el mundo, y no a ensalzarlo. Pero bueno, eso se lo dejamos a ustedes para que ustedes lo vean, lo analicen, lo hablen y lo discutan en familia y vean qué tanto efecto causa el alcohol en sus organismos. Lo que sí podemos decir es que en las calles es terrorífico. Pero bueno, ya retornamos. Y si vamos a un lugar donde haya menos gente y más camas. ¡Pa, tigre! Te tiraste una de kamikaze. Y claro, y con el cohete que tenía, me salió re bien. ¡Preparen la habitación, circo romano! ¡Que acá vienen los leones! Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, contame. ¡Ave César! ¡Los que van a morir te saludan! ¡Qué animal! Vos, ¿y cómo te pusiste el condón? En el estado que estabas. Más alcohol, menos control. Entre los tres se pueden hacer cosas muy interesantes, como por ejemplo, tener sexo oral y al mismo tiempo cuidarte. ¿Cómo? Poniendo el preservativo con la boca. Es muy fácil. Abrís el sobrecito con la mano, nunca con los dientes para no romperlo. Después pones la punta del preservativo entre tus labios. Lo apoyás sobre el pene y poco a poco lo desenrollás y lo deslizás hacia abajo, con la boca y con la ayuda de los dedos. Para disfrutarlo todavía más, podés elegir preservativos con gusto a frutilla, vainilla o lo que más te guste. Y lo que sigue depende de ustedes. Lo importante es que además de pasarla muy bien, vas a estar bien protegido, ya que el preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-Sida. No te olvides, sin triqui-triqui, nada de bambán. Y si lo hiciste sin usarlo y querés sacarte todas las dudas, hacete el análisis del VIH, que es voluntario, gratuito y confidencial. Y lo podés hacer en cualquier hospital público. Bien, amigas y amigos,
perlitas que se han producido nuevamente en esta semana que pasó respecto de la fiesta de la nieve y respecto de todo esto que nos llama a reflexionar en manos de quienes estamos a nivel político, digo. Nuevamente se ha truchado una elección, o por lo menos hay serias sospechas de truchar un resultado a la hora de elegir la mejor carroza que desfiló por la calle Mitre. La verdad que es cada día más vergonzoso esto de la organización de la fiesta de la nieve. En vez de ser una fiesta que los resultados sean positivos, agradables, confiables, en donde al año siguiente se pueda ir sumando más gente, resulta que es todo lo contrario. Ahora hay denuncias serias de parte de integrantes de estas carrozas en que se han visto muy decepcionados porque el resultado de este concurso se dio a conocer a la prensa y no a ellos directamente, y además nadie sabe por qué se eligió a la que se eligió. Entonces siempre siguen las dudas de si esto es arreglado o no es arreglado, si esto se favorece a alguien o en desmedro de otros. Nada es transparente en esta municipalidad interina de Bariloche. Nada es transparente. Aunque nos quieran hacer creer que todo es fantástico y transparente, no lo es. En los medios sale que ya se paga sin descubierto los sueldos de todos los empleados municipales. Sí, es cierto. ¿En desmedro de qué? ¿En desmedro de qué? Podrían contestarlo los funcionarios municipales interinos, ¿no? Podrían contestarlo. Hay muchísimas falencias, se han descuidado los programas de solidaridad, los programas de asistencia, y todo esto ¿para qué? Para dar una fachada de bienestar en la ciudad, producto de este interinato que lleva 4 meses o 3 meses y que va a durar otros más porque lo trataron de alargar lo más posible para lavarle la cara a Bariloche ante la presidenta que vino y ante la ciudadanía que tiene que volver a votar. Pero la realidad sigue siendo la misma: 40% de gente bajo la línea de la pobreza, y va a seguir aumentando si siguen estas políticas que lo único que hacen es encubrir una realidad espantosa. Ya volvemos en un segundo. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¡Ánimo! Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Qué hacen, patrulla? ¿Andando? Un, dos, un, dos, un, dos. ¡Impuros! Incitan al pecado y la fornicación. La juventud hoy está perdiendo valores. Me parece que es preciso hablar un poco de lo que acabamos de ver, patrulla. Ya saben que no es cierto eso de la abejita y la flor, o el cuento de la cigüeña. ¿Nos quiere hablar de sexo, padre Beto? ¿No se te ocurre otra palabra para eso, Juan? ¿Cómo cuál? ¡Vida! Entiéndanlo bien. La procreación solo es posible entre hombre y mujer unidos en sagrado matrimonio. Todo lo demás va contra la voluntad de Dios. ¿Qué es todo lo demás? ¿Todo lo demás? ¿Bailar apretado y tocarse? ¿Darse un beso y sentir rico? Abstinencia, patrulla, abstinencia. No se abandonen a placeres carnales y malsanos. Si Dios no quisiera que sintiéramos placer, entonces ¿para qué nos dio clítoris? Que solo sirve para eso. ¿Qué cuchicheos son esos, Natalia? Nada. Resulta que Sor Juana dice otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice Sor Juana? Dios dotó a la humanidad con el don de la sexualidad y cada persona tiene derecho a sentir placer. Porque Dios no creó al ser humano para su desdicha, sino para que disfrute esta maravillosa realidad que puso a su disposición. Como manzano entre los arbustos, así es mi amado entre los jóvenes. Estoy sentada a su sombra deseada y su fruto me es dulce al paladar. Me llevó a una bodega de vino. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pornografía es esta, patrulla? Es la Biblia. ¿La Biblia? ¿Cómo que la Biblia? El cantar de los cantares. Es tan bonito. Dios mío, y yo dije que esto era... No voy a comer tamales en un año.
bien, amigos, nosotros estamos en una campaña permanente desde hace 14 años respecto de esto de la prevención de infecciones de transmisión sexual, pero ya hace 3 años que estamos ampliando estos talleres para toda la juventud, todos los colegios, en esto de lo que es la educación sexual integral. Y esto de la educación sexual integral es un trabajo muy rico que estamos haciendo con los jóvenes en los distintos colegios de la ciudad, especialmente secundarios, para tratar esto de la educación. La educación sexual integral es una etapa muy interesante que ahora se está aplicando en los colegios para hacer pensar un poco más a la juventud, para hacerlos reflexionar en cuanto a lo que tiene que ver todo con la sexualidad, que en realidad es todo. Y la verdad que hemos, además de poder explicar esto de la sexualidad, de la identidad de género y de todo esto que conlleva una sexualidad que es transversal a todo y que incluye todo, la parte física, emocional, un desarrollo integral de la persona, los resultados la verdad que son muy positivos, porque los jóvenes empiezan a reflexionar, comienzan a pensar un poco más en ellos y a pensar un poco más en las consecuencias de las propias decisiones que se toman y a crear un poco de conciencia en cuanto a lo que es la sociedad, a lo social y a esto de la reciprocidad de la información y la coherencia que tiene que ver con la educación integral. Estos talleres duran aproximadamente 3-4 horas y las discusiones que se provocan ahí a partir de disparadores son muy positivas en los jóvenes. La mayoría de los jóvenes participa, pregunta, aporta y eso la verdad es muy gratificante en una sociedad que le hace falta muchísimo esto de discutir y poner ahí en la mesa todas las cartas para poder llegar a consensos y llegar a conclusiones. Así es que estos talleres están abiertos a la comunidad, ustedes pueden escribirnos, pueden llamarnos para solicitar estos talleres y nosotros con mucho gusto vamos a aportar nuestros conocimientos, nuestra experiencia, que ya es bastante amplia, para seguir colaborando con la juventud de nuestra ciudad. Así que bien por los jóvenes que participan, bien por esta juventud que está atenta a todo, aunque no lo creamos, pero sí está atenta a mucho y que está en periodo de maduración. Así es que al regreso de las vacaciones de invierno continuamos con estos talleres hasta fin de año. Y por supuesto con nuestras campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual y campañas ahora en el invierno de prevención en esto de la influenza, de la gripe y de todo esto. Así que a cuidarnos nuestras vías respiratorias, a seguir pensando un poquito más en el futuro y a ser un poco positivos en esto de la educación sexual integral e integrar a la juventud a trabajar en todo orden y ámbitos de la sociedad, especialmente el deporte. Hasta la semana que viene.